Román Losinski. Éxitos. Perdón. Ay. Son las 7:43 minutos de la mañana. Mire, la publicación de estadísticas, y no por eso me río, todo lo contrario. La publicación de estadísticas para un país cualquiera, ponga usted el que le dé la gana, es fundamental para la correcta elaboración, lógicamente, de propuestas nacionales. Y eso proporciona datos muy concretos, actualizados sobre la situación económica, social, política del país. Las estadísticas que permiten a los gobiernos evaluar de manera objetiva, clara, las necesidades de los sectores para luego, porque es su obligación, dar respuesta a esas necesidades. Denuncia recurrente en nuestro país. No hay cifras, no hay estadísticas, no se publica información, esa zona nona, esa zona gris. Y eso ocurre en economía y ocurre en epidemiología y ocurre en materia demográfica, electoral también, si quiere algo reciente, y un largo etcétera. Queremos hablar de la importancia de la estadística y de la cifra con Ronald Balsa. Él es economista, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Decano, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gracias, muchas gracias por la invitación. Es decir, van en economía, como alguna que otra vez ha dicho Adrúbal en este espacio, a tientas, ¿no? Casi que una labor de investigación más que de estudio. Investigación primero, estudio después, quiero decir. Y afortunadamente Asdrúbal sabe caminar con los ojos cerrados. Se maneja bien en ello, ¿no? Sí, pero lo que dices es muy importante a todo nivel. Te pongo un ejemplo reciente. Hay unos estudiantes que han querido evaluar la relación entre la desigualdad y del ingreso y la política monetaria. Y necesitan las cifras. Y cuando vamos a buscar hay un coeficiente que el INE estimaba hace muchísimos años, que es el índice de Gini, que permite medir la desigualdad. El INE dejó de publicar cifras desde el año 2013, pero tenía cifras quizás del 2018, 2019. La última vez que entré fue hace unas 2 semanas y había unas cifras hasta el año 2021 que no eran del coeficiente de Gini, pero yo sabía que por los lapsos podíamos tomar las cifras anteriores que estaban allí y unirlas con las de la ENCOVI, que tiene 10 años ya cumplidos en este 2024. Unir cifras de bases distintas no es recomendable, pero cuando no tienes nada más, es lo que vas a hacer. Entré a la página del INE y esas cifras desaparecieron. En lugar de tener las cifras... Perdón, ni siquiera está el registro de 13, 18, 19, 21. No. O sea, ni siquiera de esas que ya habían sido publicadas. Lo anterior no registro. Desapareció. Y lo que tenemos ahora ni siquiera son hojas de cálculo, sino que tenemos unas presentaciones en PDF de cifras recientes desde el año 2020, un poco antes, hasta 2022, 2023, que están relacionadas con las 7 Ts. O sea, hubo un proceso de limpieza de la página, de actualización de los colores de la página. Toda la historia anterior desapareció. El formato, que es un formato que nos permite a todos hacer cálculos y sacar gráficas con relativa comodidad, cambió para uno que es verdaderamente impráctico para eso. Y el estudiante no va a poder hacer el trabajo porque le faltan las cifras. O sea, las cifras del ENCOVI no nos pueden contar la historia hacia atrás. Pero el INE tiene una historia desde el año 1968, antes de que yo naciera, se hacían las encuestas de hogares. Y si uno va todavía más atrás, en el siglo XIX, ya Codazzi hacía mapas y trataba de explicar cómo era la situación geográfica del país. Y cuando yo leía libros de historia y había cuentos sobre la colonia, siempre empezaban diciendo cuántos habitantes tenía Caracas. Es decir, el conocimiento de la cifra es algo muy necesario para conocer el ambiente. Como si no conocer la cifra borrara la realidad. Sí, pero te hace más difícil poner en contexto el presente. Y en ese sentido, a ver, el gobierno, lógicamente, tendrá los números. Los debe tener el gobierno. Y con ello elaborará su presupuesto. Y luego teniendo a la Asamblea y teniendo al Banco Central, pues la cosa se facilita. Pero luego la gente, las empresas, ustedes los economistas, los inversionistas de fuera que quieran venir a poner dinero en Venezuela, necesitan de cifras. Claro, y la interpretación de las cifras que el gobierno presenta, porque el gobierno sí las debe tener. O sea, yo he escuchado al presidente decir que hay un crecimiento del PIB desde el tercer trimestre del año 2021. ¿Y es verdad? Pero nada más lo pone en porcentaje. Entonces yo no sé desde dónde está creciendo, porque desde el año 2019 hasta el año 2021 hay un vacío de información. Entonces no puedo unir las dos cifras. No sé cuál fue la caída que hubo durante el tiempo del COVID, por ejemplo.
Que lógicamente la habrá tenido como lo tuvo el planeta. Claro, y no puedo evaluar si los efectos de las sanciones fueron tan severos como se dice y si las respuestas que dio el gobierno al problema de las sanciones eran las mejores o no. Porque al presentar únicamente la tasa de crecimiento del PIB, no podemos ver cómo fue el consumo, cómo fue la inversión, cómo fue el endeudamiento, si hubo ahorro o no lo hubo. Y no lo podemos ver por sectores de actividad económica. Entonces es muy difícil en ese contexto ver el presente con visión de conjunto. Porque además no está nada más el tema de publicar la cifra. Bueno, es respaldarlas, es soportarlas, es interpretarlas, es analizarlas. Es hacerlas comparables, porque las cifras, por ejemplo, que se publicaban en Venezuela hasta el año 2013, eran cifras que eran periódicamente revisadas con metodologías que cambiaban organismos multilaterales. Entonces, por ejemplo, la ONU hacía algunos ajustes sobre las cuentas nacionales y a los 2 o 3 años el Banco Central ya estaba en eso, o sea, ya estaba publicando algunos resultados. Si el Fondo Monetario hacía recomendaciones sobre las cifras fiscales y la manera de presentarlas, cosa que facilita mucho negociar con el Fondo Monetario cuando hacen falta crédito o hace falta algún tipo de aval, pues se tenía un lenguaje común y se podía hablar a partir de cifras que eran conocidas y validadas por todos los que las necesitaban. Es el decano Ronald Balsa que nos acompaña, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Si eso es lo que ocurre, si esa es nuestra realidad y que tiene tiempo ocurriendo, ¿qué pasa con los actores económicos de nuestro país? Decía yo al inicio, es que vamos a tientas. No se le puede pedir al inversionista de una gran industria que vaya a tientas, o sea, en términos de inversión, de importación, de capital. Sí, y eso implica entonces que uno no sabe quiénes van a resolver los problemas de la electricidad o los problemas del agua, de modo que además sea transparente para los demás, porque es posible que algún inversionista reciba una información privilegiada y por esa vía pues, pueda arriesgarse a hacer una inversión a largo plazo, pero todos los demás no conocemos en qué condiciones acepta hacerlo. O sea, porque allí hay un problema de transparencia, no solamente con el potencial inversionista que pudiera asumir la tarea, sino con todos los que quisieran participar en ese sistema y evaluar y hacer contraloría sobre el uso de recursos públicos. Sonreía porque me recuerdo un cuento, porque no es un chiste, pero es un cuento muy divertido de un amigo que vive en Estados Unidos y me dice, mira, allá todos, americanos, latinos, todos los que hacemos vida en el colegio de mi hijo, todos tenemos carros chinos o japoneses y tal, qué sé yo. El único oriental del salón tiene un Chevrolet. Él sabe algo que yo no sé. Pero eso de la transparencia para los demás, ¿cómo queda aquello entonces que fue una bandera de la Contraloría Social? ¿Cómo puedo yo hacer Contraloría Social si no tengo cómo? Allí está el punto del nivel del discurso. Parece que la Contraloría Social es únicamente sobre los recursos de la comunidad y no sabemos cuánto recibe la comunidad, ni sabemos por qué lo recibe. Y de pronto hay 2 comunidades distintas que tienen recursos de orígenes diferentes y no sabemos cómo se aprueba. O sea, ahora viene viendo que unas elecciones para jueces de paz y hay toda una discusión sobre el presupuesto parlamentario, el presupuesto participativo. Pero si uno no ve el presupuesto completo, no puede ver cuánto está utilizándose en ese tipo de mejoras para las comunidades, sobre todo las que necesitan canchas deportivas o necesitan este tipo de situaciones, y de todas maneras se les va a ir la luz en la noche o no van a tener agua, porque se gastó una plata que no sabemos cuánto pesa dentro de los recursos totales, en resolver un problema muy importante de la comunidad, pero no se resuelven otros que implican pues mayores ingresos y además participación de otros. Decano Balsa, yo no sé si quiere especular porque esto es meramente especulativo, y si no quiere hacerlo, pues no lo haga, por supuesto, pero ¿por qué no se publican las cifras? ¿Y por qué no se publican en epidemiología? ¿Por qué no se publican en lo electoral? ¿Y por qué no se publican en economía? Bueno, ahí hay no hay que especular mucho, porque Merentes lo dijo en el año 2014. O sea, él decía que dejaba de publicar el Banco Central, cuando era presidente del Banco Central, la cifra de escasez porque se le daba uso político. Para él uso político era hablar contra el gobierno o hablar mal del gobierno. Pero efectivamente, bueno, darle a la cifra distintos usos es lo que facilita la discusión democrática, ¿no? O sea, eso también es un uso político de la cifra, la discusión democrática. Claro. Por otro lado, pues, a medida que el tiempo ha ido pasando y han ido saliendo de circulación más cifras, pues es difícil anticipar casos dudosos como lo que ocurrió con PDVSA, por ejemplo, cuando desaparecieron y de golpe se supo varios millardos de dólares.
O sea, cuando Que hay era una caja negra, ¿no? En la llamada Cuarta de la República. así se decía siempre. Y luego es un cajón negrísimo o una cajita negrita, porque ni siquiera sabemos cuál es su tamaño en este momento. Ya. Profesor Balsa, gracias. Siempre un gusto escucharle, tenerle acá en el programa con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Muy amable. Siempre un gusto tener a Ronald Balsa, quien es economista, decano en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Me permito cerrar la pauta que corresponde a esta hora y hablándoles en este caso de la harina de maíz con M de Mari, que sigue sorprendiendo por un novedoso empaque azul y una excelente e insuperable calidad. Resultado del mejor maíz 100% venezolano. En casa estamos felices porque por una parte es muy suave, se amasa fácil, no forma grumos, no se pega, pero por otro luego está el sabor. Eleva las recetas. Tus arepas son otras, distintas, deliciosas, mejores. Búscala ya, disfruta lo diferente de la verdadera, quise decir, harina de maíz hecha con la mejor tecnología. Harina de maíz con M de Mari. Reconócela por su empaque azul en tu punto de venta favorito. Mari tiene más para dar. Y les hablo de Bancaribe también. Ya son varias generaciones las que han hecho la impecable gestión bancaria de Bancaribe y cada una ha llevado esta embarcación a nuevas aguas, navegando en mares de información para traer al país las soluciones financieras que necesitan los venezolanos. Bancaribe hoy conecta 70 años de experiencia con nuevas necesidades de un mundo que cambia rápidamente. Desde el primer día hasta hoy, Bancaribe está profundamente conectado con la innovación y por eso se adapta a los nuevos vientos. Bancaribe, 70 años conectados con tu vida. Y les quiero hablar de Mapfre con múltiples alternativas de protección dependiendo de tus necesidades y presupuesto. Mapfre ofrece la tranquilidad de seguir adelante ante cualquier imprevisto, porque más allá de estar asegurado es sentirse cómodo, tranquilo con una empresa que cuenta con respaldo internacional y más de 80 años de trayectoria en Venezuela. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos directamente en redes sociales como @Mapfre_VE. Mapfre, 80 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y vamos a hablar de Gama también. Llega la Navidad a Gama y encuentras todo para armar tu mesa. El delicioso pernil, una rica ensalada, ingredientes de calidad para preparar tus hallacas. O si lo prefieres, hablando de hallacas, en Gama están listas. Es llegar, comprar a casa, hervir y listo. Calentar, no hervir. Activa las notificaciones en @SomosGamaB y conoce los descuentos y precios especiales para esta temporada. Y recuerda siempre, es Gama y sin ti no hay nosotros. Cierro hablándoles del Urológico San Román. El Urológico es líder en medicina de vanguardia en Venezuela y lo ha sido por más de 65 años. Cuenta con más de 200 especialistas altamente capacitados para asegurar diagnósticos precisos. Tratamientos luego, partiendo de ello, especializados. En el último año han incorporado equipos de laparoscopia de última generación que facilitan la labor del cirujano en procedimientos abdominales para obtener mejores resultados y un menor riesgo para el paciente. También adquirieron un láser de última generación y alta potencia para intervenciones endoscópicas de la próstata. Disculpen. Si deseas conocer su directorio médico, ingresa a urológico.com. Ah, caray. Y síguelos en A ver si ahora. Síguelos en Instagram, @urológico San Román. Creo que de aquí voy para allá. Atención médica de avanzada al alcance de todos. No, sin paranoia. Mira, no sé, mi querido Nelson. A mí me provoca V40, pero está 10.000 maníacos, y está Desre, y está Erasure. A ver, ¿qué te provoca, Nelson? ¿Qué escoges? Lo sabía, ya lo conozco. V40, I got you, babe. Te tengo, nena. Son las 7:56 y esta es la señal de éxito. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos.